Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Porque Pablo está tratando de comprobar en la epístola a los Romanos, que en todo el Antiguo Testamento el Señor por sus profetas, es decir, por la tradición trasladada de persona a persona y por las escrituras que habían quedado plasmadas y que no se podían variar, no se podían cambiar, por esos dos testigos, por esos dos testimonios, se iba a estar señalando al Hijo de Dios. Y Pablo iba a estar sacando de todo el antiguo pacto, iba a estar sacando versículos que los iba a estar metiendo acá de una manera maravillosa, que ya lo vimos en alguno de nuestros estudios de la epístola a los Romanos. Por ejemplo, lo de Habacuc, lo de Malaquías, lo de Isaías, que está metido aquí en la epístola a los Romanos. Ahora, sigamos leyendo, porque no ese es el punto que yo quiero platicar con usted esta noche. Dice que él había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces platiquemos, hermano. Mire, todo el evangelio, y si usted le quiere decir religión, toda nuestra religión, porque a algunos no les gusta decir religión, ¿verdad? Pero la realidad es que Santiago dice que la religión pura y sin mancha es esta, dice, y empieza a explicar cuál es. Entonces, aunque nosotros no somos religiosos en el sentido que nos dejamos guiar por una serie de normas que puedan poner los hombres, sí deberíamos de tener la religión pura y sin mancha, que es el visitar a las viudas y a los huérfanos, dice ahí, según, desde luego, hermano, según el Espíritu lo vaya poniendo, porque recuérdese que el Señor Jesucristo no se mantenía visitando así, sino que su función era otra. Pablo también, los ministros también. Bueno, pero volvamos aquí. El punto central de lo que nosotros vivimos es Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo, pues. ¿Cómo podría haber? Hermano, sería ilógico que nosotros viniéramos acá por un hombre, por ejemplo. Sería ilógico que nosotros viniéramos acá porque va a haber tal o cual actividad y sin tomar en cuenta a Jesús. Un día oyendo predicar a un hermano muy sincero, pero tal vez un poco golpeado lo que estaba diciendo, pero tenía mucha razón. Estaba diciendo, mire, dice, yo me regocijo mucho cuando la iglesia se llena. Y es que es sabroso porque es como una fiesta, ¿verdad? Es una fiestona y todo el mundo está ahí bien contento. Pero sinceramente, si me ponen a escoger entre que venga el Señor Jesucristo y que venga usted, entonces no venga, le decía a los hermanos, hermano. Y de veras tenía razón. Pero mejor que vengan los dos, ¿verdad? Que venga el Señor Jesucristo y venga usted también. Pero óigame, el punto central es: sin Cristo no hay cristianismo. Entonces viene el Señor Jesucristo y en una de sus predicaciones, qué raro predicaba el Señor, hermano, pero qué bien. El Señor es el mejor predicador del mundo, pero qué raro predicaba. Dice que a veces predicaba, estaban ellos ahí, los discípulos, y él estaba hablando con el Señor y les estaba predicando. Señor, esta es la obra. Y ahí estaban ellos. Que crean en Dios y en el que tú enviaste. Y les estaba predicando. ¿Por qué no les dijo directamente: miren, discípulos, la obra es que ustedes crean en Dios y que crean también en mi persona, porque yo fui el enviado, yo soy el Hijo de Dios?
Entonces, el punto principal del evangelio es Cristo, 1. 2, ay Dios, ni siquiera sé si poner 2, pero la resurrección de Cristo. Por eso aquí dice, aquí pone los 2 puntos. El apóstol dice que fue declarado su hijo, hijo de Dios, con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue levantado, no de la tumba, sino que cuando el Señor Jesucristo fue levantado del lago de fuego, entonces Dios emitió un decreto. La palabra declarado aquí es una palabra que se puede traducir decretado también. Entonces Dios firmó, selló un decreto y lo mandó a publicar por todas las galaxias, por todo el universo, en el cual se decía que había un hijo de Dios que era el primogénito y era el hijo de Dios, que había conocido la muerte y la muerte no lo había podido derrotar, y todo el mundo se llenó de regocijo en el universo porque la muerte iba invicta. Jamás nadie le había ganado una batalla a la muerte, sino el Hijo de Dios se la ganó. Pero habían rumores, hermano, porque se llegaban por ahí algunos rumores entre la creación entera, en donde se decía: dicen que el Señor le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. En Oseas estaba escrito. Y entonces la muerte andaba un poco nerviosona, incluso dejó de comer un poco, por eso se adelgazó tanto, porque dejó de comer mucho. Ella se sentía un poco nerviosa con aquella amenaza tan tremenda que le había dado Dios mismo. Pero el Señor participó en cuerpo y sangre, viniendo a la tierra para vencer a la muerte. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos, el doble testimonio que nosotros tenemos, la pareja de testigos que nosotros tenemos, es la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y la convicción de que vive porque resucitó dentro de los muertos. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta esta noche a usted. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y usted cree que resucitó dentro de los muertos? Ahora, bueno, yo le tengo que hacer otras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ah? Por el Espíritu, dice el hermano. ¿Y usted? ¿Ah? Nos ha dado, es que está difícil explicar eso. Porque digamos, usted va y le predica a un budista y le dice: mire, pues en nosotros, usted es su Buda, y nunca lo va a insultar usted al Buda de ese budista, porque entonces van a haber bombazos, ¿verdad? Ese es ese que usted adora. Ese murió y no resucitó. En cambio, el que yo adoro es el Hijo de Dios. Ah, le dice el budista. ¿Y por qué dice usted que es el Hijo de Dios? Y usted le dice: por el Espíritu, porque el Espíritu me da testimonio. Ah, pues a mí el Espíritu me da testimonio que Buda también, le dice él. Y entonces ahí se volvió un gran lío. Entonces nosotros tenemos que saber por qué el Señor Jesucristo fue declarado. Mire, hermano, por eso nosotros necesitamos apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son ministros y testigos. Ahora andan un montón de payasos que se llaman a sí mismos apóstoles. Y digo payasos sin ofender a los payasos. Le voy a decir por qué, hermano. Porque los payasos se ganan la vida honradamente haciendo reír a la gente y de vez en cuando se pegan unos grandes somatones. Pero óigame, pero estos están engañando a la gente llamándose, como miran que el término apóstol es llamativo, ¿verdad? Entonces es respetable, entonces se nombran apóstoles ellos también.
Pues entonces yo también me nombro apóstol y me va a ir bien. Sí, sí es cierto, pero el apóstol tiene una función bien interesante, bien importante, y es que el apóstol es testigo. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo: yo te he nombrado testigo y ministro de las cosas. Testigo y ministro, no solo ministro, ni solo testigo. Lo nombró ministro y testigo. ¿Pero por qué testigo? Porque él no fue, mire hermano, él no vio cuando el Señor resucitó. Ninguno vio eso. Ninguno vio cuando el Señor resucitó, pero él vio al Señor resucitado. Entonces él podía testificar y decir: el Señor está resucitado. El Señor vive porque yo lo vi y ha hablado conmigo. Entonces la tarea de los apóstoles es como que si se fuera pasando una estafeta de generación en generación, en la cual los apóstoles miran al Señor, y cuando lo miran ellos quedan impresionados, le regalan su vida, ofrendan su vida, de una vez se quedan con el Señor, se convierten en una ofrenda, en un sacrificio vivo para Dios, y entonces se derraman en sacrificio de libación y no les importa, como Pablo no le importó, con tal de ir a decir todas las cosas que él había visto. Entonces, una de las razones por las que nosotros podemos decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está vivo, digamos, lo podemos decir efectivamente porque nos ha dado vida, decían los hermanos acá. Esa es la llave nuestra, pero hay que tener otra llave para abrir la cajilla de seguridad. Usted sabe cómo ponen las cajitas de seguridad en el banco. Yo creo que se le conté la vez pasada. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Y hoy por qué está así todo asustado? No estoy bravo, hermano. Relájese. Haga unas sus cuantas lagartijas. Mire, en un hotel, si es un hotelazo de aquellos tremendos, ¿verdad? Cuando usted llega, encuentra un rótulo que dice: no nos hacemos responsables si usted deja cosas de mucho valor en su cuarto. En el mostrador hay cajillas de seguridad. Usted va a las cajillas de seguridad y no son más que unas cajillas de seguridad, ¿verdad? Unas cajas de hierro que tienen 2 llaves. Entonces usted entra, le dan a usted una llave y ellos tienen otra. Pero no se puede abrir la cajilla de seguridad solo con la llave que tienen ellos, sino que se tiene que abrir con la de ellos y la de usted. Y tampoco se puede abrir solo con la de usted. Entonces tienen que presentar los dos delante de la cajilla, abrir. Uno firma que abrió la cajilla de seguridad para que después no vaya a alegar que de ahí se robaron algo. Saca la cajilla de seguridad y lo dejan solo, y usted saca sus $25,000 que llevaba para los dulces, para gastar. ¿Ok? Entonces, en el Evangelio hay una cajilla de seguridad. A nosotros nos dan una llave y los demás tienen otra. Y cuando nos juntamos, la ponemos, y si funcionan las dos, entonces es que las cosas andan bien. Si no, las cosas andan mal. Entonces la cajilla de seguridad, la llave nuestra, es lo que nosotros sentimos. Porque a nosotros nos pueden contar un montón de cosas y explicarnos por mopeds y todo lo que usted quiera que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si nosotros lo sentimos, porque antes estábamos muertos y ahora vivimos, porque ninguno nos había podido hacer el favor de librarnos de los vicios y de todas las cosas que nosotros teníamos, porque ninguno nos había podido librar de una enfermedad, porque ninguno nos había podido librar de alguna esclavitud, de algún temor, y entonces Él viene y nos liberta. Esa es nuestra llave. Pero para nosotros irle a testificar a otro tenemos que tener otra llave, y la otra llave tienen que ser evidencias. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a uno de los que predicamos el miércoles, le dijo en el libro de San Juan: si no vienen señales, no creerán. Entonces hay gente a la que Dios le permite que ellos vean y oigan cosas milagrosas y señales y cosas extrañas para que se entreguen al Señor. Entonces, usted cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo por eso, porque eso quiere decir que usted es salvo. Pero aquí en la Biblia nos dice por qué.
Entonces acompáñeme. ¿Me acompaña? Mateo. Porque si fuera mi concepto, entonces estaría muy, muy raro. Mateo capítulo 14. Vamos a ver por qué razón. Hoy vamos a dejar un tiempo para preguntas, hermano. Así que vaya apuntándolas y tal vez me vas diciendo, hermano, cómo voy. Bueno, entonces vamos a apresurarnos porque si no, no vamos a poder dejar el tiempo las preguntas. Y de preguntas de todo lo que hemos platicado del libro de Romanos, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y de ahí? Les dio muy duro el hermano Edgar, el campeón Bolaños. Sí, hombre, gol le estaba metiendo yo a él, dice, cambiándole apellido, hombre. Pero, ¿que les dio muy duro o qué pasó? ¿O el diácono que le tocó predicar les tiró con escopeta guache? Como los miro así todos asustados, hermano. Bueno, Mateo capítulo 14. Versículo 30. Tal vez, es que usted lo lee en su casa, por favor, hermano, porque si no, no vamos a poder finalizar. Dice, pero viendo, versículo 30, la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, ¿en verdad eres el Hijo de Dios? Fíjese qué tremendo, hermano. Estos señores habían caminado un montón de tiempo con el Señor Jesús. Estos señores habían caminado a saber por cuánto tiempo, habían oído sus enseñanzas, habían visto milagros, hermano. Fíjese usted que ya había pasado la alimentación de los 5,000, ya el Señor había enseñado un montón de cosas tremendas. Y estamos hablando del capítulo 14, hermano, ya se había disparado el sermón del monte, había hecho un montón de cosas y todavía no sabían o no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, hay muchos hermanos que llegan a la iglesia, hay muchos hermanos que participan, que son tal vez diáconos o que son servidores o que son ancianos, pero que todavía no han tenido un encuentro de tal naturaleza como para saber, no en la cabeza, sino que en el corazón, que Jesús es el Hijo de Dios. Es que, hermano, en la cabeza a mí me enseñaron en la clase de religión que yo recibía en el colegio Teresa de Ávila, me enseñaron que Jesús es Dios. Creo, y me lo aprendí de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, bla, 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 bla. Yo me lo aprendí. Eso me lo sabía de memoria. Si no, no podía ganar mis clases. Pero no se trata de saber aquí. Se trata de saber aquí. Ah, qué rico, ¿verdad usted? Y sabe que es lo más lindo, entre paréntesis, que ese bendito Hijo de Dios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí cuando nos presenta, mis hermanos, usted es hermano del Señor Jesucristo, hermano. Qué tremendo es eso, hermano. Él no se avergüenza de eso, démosle un aplauso a él. Pero vamos a escudriñar aquí. Mire esto, hermano. Entonces estos estaban en medio de una tormenta. Entonces a veces Dios permite que vengan las tormentas para mostrársenos en otra dimensión. Tal vez habías estado conociendo a Dios en la dimensión, sí, ahí anda Jesús, sí, Jesús es el que me hace milagros, pero llega un momento, hermano, que yo no lo puedo explicar con toda la elocuencia del caso, en el que uno como que si le abrieran el corazón y le mostraran que Jesús es el Hijo de Dios. Yo me recuerdo que hace como unos 6 años, yo empecé a predicar acá
pero se me venían los remas, hermano, de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo brincaba, hermano, yo me bajaba y le decía, hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Amén, me decían los hermanos, pero asustados, como diciendo, el hermano hasta ahorita lo descubrió. Pero no, es que viene una convicción tan tremenda a raíz de las situaciones que suceden. Entonces, uno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios cuando le calma la tormenta. Cuando usted está testificando entonces y le dice, ay, ¿usted por qué dice que Jesús es el Hijo de Dios? Porque me calmó la tormenta. Ah, pues Buda también me la calmó. Ah, pero espérese, vamos a ir a ver otras cosillas por ahí, le dice usted, ¿verdad? ¿Jesús le ha calmado las tormentas a usted o no? Qué rico, ¿verdad? O usted es un cristiano atormentado. ¿Ah? ¿Le calmó las tormentas? Y en medio de las tormentas, ya cuando se estaba ahogando. Ah, y otra cosa bien tremenda. Estos lo adoraron usted. O sea, y ellos sabían que al único que hay que adorar es a Dios. Entonces ellos le estaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero ellos en el fondo sabían que el Hijo de Dios al que se estaban refiriendo era Dios mismo, el Mesías, el Cristo. Dios, pues tu trono, oh Dios, por siempre, le dijo en Hebreos después el Señor. Y ellos se postraron y le empezaron a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque les calmó tormentas. Cuando el Hijo de Dios le empieza a calmar tormentas a la gente solo con subir a su barca. Ay, eso quiere decir que uno lo está reconociendo como Hijo de Dios, que se le está revelando como Hijo de Dios, hermano. Pero sigamos aquí, Mateo capítulo 27. Así, esta es otra cosa, hermano. Ya cuando al Señor Jesús lo crucificaron, ¿quién iba a pensar que ahí alguien lo iba a reconocer como Hijo de Dios? Y efectivamente, usted sabe que el ladrón en la cruz lo reconoció, pero no como Hijo de Dios, porque no le dijo, tú eres el Hijo de Dios. El ladrón en la cruz lo reconoció como el rey de Israel. Pero había un soldado que estaba ahí al pie de la cruz. Y entonces dice en el verso 50 del capítulo 27, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esto quería decir que Dios estaba rompiendo la religión judía de una vez por todas, desde el cielo para la tierra. De ahí la función de los hombres era romper el velo desde la tierra para el cielo. Y entonces dice, y la tierra tembló. Y oiga, hermano, ¿cómo ha de haber sido de tremendo ese movimiento? Que las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Entonces, mire, hermano, qué interesante que a veces vienen las tormentas a nuestra vida y nosotros proclamamos que Él es Hijo de Dios en el momento en el que Él calma nuestra tormenta. Pero aquí no les estaba calmando ninguna tormenta, sino que ellos lo que estaban viendo era la consecuencia de lo que habían hecho. Hermano, si la tierra se quedó a oscuras, tuvieron un eclipse en la misma hora que estaba sucediendo aquello. ¿Se imagina usted qué tremendo ha de haber sido toda la gente queriendo blasfemar y desenfrenada y haciendo un montón de tonterías, y de repente empiezan a ver la mano de Dios sobre su vida? Mire, como cuando a nosotros el Señor nos defiende. ¿A usted lo ha defendido alguna vez el Señor? Digamos que alguien le hizo alguna injusticia y de repente le empiezan a poner ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo y usted empieza a ver, dice, yo no quisiera, tampoco voy a ser muy creído usted, hermano, por favor. Oye, pero a veces hay que
Dice, eso ha de haber sido porque ese hermano ve cómo se portaba conmigo. Pero tampoco se va a poner usted los moños, porque yo conocí un hermano que todo lo que le pasaba a la gente era porque estaba peleando con él. Entonces él era la perla consentida del Señor, y no es así la cosa. Pero el Hijo de Dios, cuando le hicieron eso, el Señor, su única forma de testificar fue que se puso de luto el cielo. Y como los judíos cuando lamentaban a alguien rompían sus vestiduras, entonces él rompió el velo del templo, lo rasgó y lo partió en dos, porque no podía romper sus propias vestiduras. Entonces el Padre rompió su tabernáculo de luto, y entonces se puso el eclipse porque se puso luto, se puso cilicio. Y cuando el soldado vio la consecuencia y la forma como Dios se había comportado ante aquella situación, entonces reconoció y dijo, este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Entonces, pero dice que les dio miedo, dice que les dio temor. Hermano, cuando nosotros nos enfrentamos ante algunas situaciones calamitosas en nuestra vida que no podemos controlar, como los temblores, los terremotos, las inundaciones, las erupciones, los huracanes, los ciclones, las inundaciones, uno se queda impotente, hermano, uno se queda impotente. Y ellos estaban de esa manera impotentes. Entonces, número uno, se reconoce que es el Hijo de Dios porque calmó nuestra tormenta. Número dos, se reconoce que es el Hijo de Dios porque mientras lo tuvimos como muerto, nuestra vida estaba eclipsada y nuestro tabernáculo estaba roto. Y ¿sabe qué es lo peor? Que no se podía coser. Y muchas veces nosotros en religiones queriendo coser el velo del templo, hermano, muchas veces queriendo rehacer eso, y que íbamos a andar pudiendo nosotros hacer semejante cosa. Entonces reconoce que Él es el Hijo de Dios. Sí, obviamente, porque creemos que resucitó entre los muertos. Si Él resucitó entre los muertos, está aquí. Él está aquí, ahí puede estar a la par de usted. Tal vez hasta tomó la forma de algún hermano. No, es imposible, dice usted cuando voltea a ver. No, ¿cómo va a ser eso? San Juan 1:49 nos da otro tip para ver si nosotros conocemos que Él es el Hijo de Dios. Pero espérenme. Antes de que nos vayamos para allá. Mire, hermano, pero se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros y fueron a testificar. Entonces uno sabe, como decía alguien por ahí cuando yo le pregunté, ¿cómo sabe usted si es que Jesús es el Hijo de Dios? Porque nos dio vida, dijo. Entonces uno sabe que Jesús es el Hijo de Dios porque el día que nosotros lo reconocimos como tal, ese día nosotros salimos de nuestros sepulcros y nos fuimos a testificarle a todo el mundo. Usted, hermano, o yo, que éramos enemigos acérrimos del evangelio y que tal vez usted hasta apedreaba iglesias, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí apedreaban iglesias, hermano? Aquí entre nos, allá hay un hermano, agárrenlo. No se preocupe, hermano. Hermano, y ahora está ahí palmeando. ¿Y por qué? El que se burlaba de los evangélicos. Ahora fíjate vos que, no hombre, mira, el único que te puede dar vida es Cristo. Vos hablándome a mí de Cristo y ahora ya sos aleluya. Sí, hombre, es que vieras que qué lindo vos. ¿Y por qué sucedió eso? Como consecuencia de que usted reconoció, pero no en su mente, hermano, sino que en su corazón, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una evidencia. Cuando entonces el budista le esté preguntando a usted, pero eso lo hace cualquiera. No, porque a mí no me pagan. Usted cuando sale a testificar, acá cuántas veces yo le he dicho, mire hermano, si usted no sale a testificar, va a perder su salvación.
Eso lo hacen otros señores que andan entacuchados los domingos en la mañana y ahorita deben de estar los pies metidos en agua caliente y con su maletín de cuero vendiendo no sé qué cosas. Pero si ellos no salen, no son salvos. Pero usted cuando testifica, no testifica porque va a ser salvo o no, sino que usted testifica porque está vivo, porque creyó que Jesús está resucitado y que es el Hijo de Dios, que Dios mandó a la tierra. Y entonces no se puede quedar callado y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mire, le voy a decir una cosa. Yo dudo mucho de las personas que nunca hablan de Jesús. Dudo que hayan tenido un encuentro particular con el Señor. Como dijo nuestro hermano apóstol, allá en la reunión de tesoros del ministerio, dijo, hay mujeres, dijo, como la esposa de Lot, que sí, y dijo él, no se me olvidan esas palabras, que si su esposo fuera un obispo anglicano, con él estaría allá. O que si su esposo fuera un testigo de Jehová, ahí estaría ella, en el coro de los testigos de Jehová. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no será que usted está aquí porque su esposo también? ¿A quién? ¿Al esposo o a quién? Bueno, ¿no será que usted siguió la costumbre de sus padres? Mire, hermano, esto tiene que ser algo particular, esto tiene que ser algo en lo que usted se le saltó a la luz que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces usted ya no quiere más que hablar de eso. Mire, hermano, déjeme sacarle plática. ¿Usted de qué plática? No, hábleme, por favor. ¿Usted se reúne con algunos amigos o amigas de vez en cuando? ¿De qué platica? ¿De veras? Y todos los que no, pero hágase un examen, hermano. Hágase un examen. ¿De qué platica? De Cristo y tal vez un poquito mal de los hermanos, ¿verdad? Es que el hermano fulano, pero no hay modo que hable de Jesús. Ay, Dios mío, a saber si se le abrieron los sepulcros. Porque el que se le abrieron los sepulcros, iba de contarle a todos, y fíjense que yo estaba muerto y ahora vivo, y fíjense que Dios me dio una gran bendición hoy, y fíjense que en el mensaje y cuando vino a testificar el hermano Edgar, el Señor me habló y se me salían las lágrimas, y después cuando predicó el hermano Jorgito también, y yo pasé llorando y moqueando todo el servicio, y solo hablan de las cosas de Dios. O de las cosas que encontró en la palabra. ¿Usted de qué habla cuando se va de aquí? Sinceramente, aquí entre nos, ¿de qué habla? Bueno, pero ya no lo voy a seguir poniendo en aprietos. Mejor vámonos a San Juan. San Juan. Vámonos a San Juan, pero siempre la pregunta está, ¿usted de qué habla? Dime de qué hablas y te diré quién eres. No, hermanos, que tengo unos proyectos tremendos y solo de eso hablan algunos, hermano. Y sus Biblias, y óigame, y sus Biblias nuevas. Entre paréntesis, sería muy lindo que me las pasara si están nuevas, hermano, porque a veces necesitamos subrayar algo y ya están subrayadas algunas. San Juan capítulo 1. ¿Usted trae Biblia? Bueno. ¿Usted tiene Biblia? Bueno, mejor sigamos aquí. Vine muy cáustico yo en la noche. ¿Y verdad que no? Bueno. San Juan capítulo 1, versículo, vamos a ver, 47. Jesús vio venir a Natanael, del que hablamos el miércoles, y dijo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios.
Y oiga, y tú eres el rey de Israel. Oiga, qué visión la que tenía este hombre, hermano. Mire, alcanzó dos facetas del Señor. Sabía que era el rey de Israel y sabía que era el Hijo de Dios. En cambio, Juan el Bautista solo sabía que era el Cordero de Dios. En cambio, Pedro solo supo que era el Hijo de Dios, pero no sabía que era el rey de Israel. O sea que este hombre de entradita, de una vez agarró dos facetas del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces, una de las razones por las que nosotros creemos es porque el Señor nos descubre nuestro corazón en medio de la predicación, en medio de las profecías, en medio de las enseñanzas. Muchas veces porque nosotros estamos sentados y hermano, Dios nos habla tal vez hasta en los anuncios. Dios nos habla de alguna manera. Mire lo que nos contaba hoy el hermano en la mañana, de que el hermano Otto le había pasado buscando toda la mañana un hombre y era él. Hasta el final del servicio se dio cuenta, hermano. Dios nos habla de una manera increíble para la gente del mundo. Muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo es eso que Dios les habla a ustedes? ¿Cómo así? Pero ¿cómo les habla? ¿No le han preguntado a usted? ¿Se oye la voz de Dios o cómo es? Pero usted sabe cómo es, porque tal vez usted viene con su problema y está sentado ahí oyendo la palabra y de repente llega la espada, hermano. Es que la espada, la palabra es tremenda, ¿eh? Y de repente como que se va metiendo por ahí y como que si no es para usted el mensaje, y pasa el ángel que lleva la palabra y usted así tranquilo y solo le pasa haciendo y le discierne sus pensamientos y de repente empiezan a salir palabras de la boca del predicador que son cabal las cosas que usted estaba diciendo. Eso no es ninguna casualidad. Y si hay alguien nuevo acá que le suceda eso, no vaya a creer que a nosotros nos pasan papelitos para que nosotros los desnudemos desde aquí, desde el púlpito. Si es que hay gente que hace tal cosa, hay gente que hace tal otra. No, simple y sencillamente Dios lo que quiere es descubrirle su corazón, para que entonces usted conozca y diga como este hombre: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Le han descubierto el corazón a usted? Entonces cuando le pregunte el budista, ¿qué le va a contestar? Él es el Hijo de Dios porque me descubrió el corazón. Él es el Hijo de Dios porque me calmó la tormenta. Él es el Hijo de Dios porque resucitó entre los muertos y yo lo he podido experimentar en mi vida. Él es el Hijo de Dios porque cuando la gente se le pone muy rebelde, Él les manda su eclipse a su propia vida. Y Él es el Hijo de Dios porque a mí me quitó el eclipse que yo tenía en mi vida. ¿Le quitó el eclipse, Señor, a usted? ¿Qué es un eclipse? Bueno, hay varios, ¿verdad? Pero un eclipse, uno de los eclipses es que la luna no deja que el sol brille en su totalidad sobre la tierra y daña profundamente los ojos, dicen ahora los oftalmólogos, ¿verdad? Aunque usted no hace caso de todas maneras, porque en el último eclipse que hubo, hasta le traje un oftalmólogo yo para que les explicara, que no fueran a verlo, y después hablé con hermanos. Yo sí lo vi, hermano, me dijeron. Yo hasta me escondí en mi casa hasta con el chucho, hermano. Hasta el chucho metí, no dije, no ser que el chucho sea curioso. Y lo metí a la casa y usted sí se quedó viendo el eclipse, ¿verdad? Bueno, ahí va a ver hoy. Pero lo que le estoy tratando de decir es que la luz del sol es el sol de justicia. Y entonces no llega la luz del sol de justicia hasta nuestra vida. Hasta que reconocemos que Él es el Hijo de Dios, entonces nos alumbra bien. Entonces aquí ahora vemos que el Señor le está hablando a Natanael, a su corazón, descubriéndole su corazón por palabra de ciencia, y eso se debe de mover, no adivinación, palabra de ciencia, no forzar las cosas. No que yo le obligue a usted a que de veras usted anda como yo digo que usted anda, solo para que yo diga que le acerté. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, usted anda triste. No, hermano, fíjese que yo ando contento. No.
Examínese bien. Examine, ahí debe haber un poquito. Usted anda triste. No, hermano, mira que yo este día qué bonito ha estado. No. Usted examínese bien. Bien. Vamos a ver. Entonces usted empieza a hacer un esfuerzo a ayudarle al adivino. Dios mío, usted diga, no, hermano, perdone, pero hoy sí le falló. Yo ando contento. No que uno empieza vamos a ver, sí, fíjese que hace como una semana. Sí, como una semana, fíjese, hermano, que se me pinchó la llanta, hermano, y me puse bien triste. Tal vez eso es lo que usted está viendo en mi vida por hacerle la campaña al otro atarantado, hermano. Dígale, no. Yo ando contento. Mire, hermano, esto se lo tengo que decir yo a usted aquí, hoy. Usted no debe de recibir la administración de gente cuando usted no está, digamos, si a usted le llegan a decir, hermano, usted anda mal. Dios me mostró que usted anda mal. Y usted tal vez siente que anda bien, pero si es sincero de corazón, ¿por qué le va a recibir esa palabra? Pues sí, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Es que usted todavía no ha dado la talla, hermano. Y usted ya la dio, pregúntele al que le está diciendo. Uno debe de ser muy cuidadoso. Fíjese que un día yo me recuerdo que estábamos testificando en el parque Concordia. Estábamos testificando y entonces de repente se apareció una endemoniada, hermano, pero de aquellas endemoniadas que sabían dónde poner el dedo, miren la llaga. Y entonces se le acercó a un hermano y le empezó a decir, pecador. Y se reía, fíjese, hermano, y el hermano no hallaba dónde meterse. Y el hermano vaya a hacerse, y ella pecador, y se reía. Y el hermano no hallaba por a dónde agarrar, y agarró a una hermanita. Pero de aquellas hermanitas cañones, hermano. Y entonces se le dejó ir la endemoniada y le dijo, pecadora, mentirosa. Ay, ¿para qué se fue a meter con ella, hermano? Esa ya había recibido este discipulado. Y entonces le dijo, mira, diablo mentiroso, a mí no me vas a venir a engañar ni a mentir. En el nombre de Jesús te callas y te reprendo. Y ¡pum! Se quedó. Se fue la endemoniada. Entonces, a veces, hermano, nosotros debemos de tener testimonio. Mire, este hombre, le dijo, ¿y tú cómo me conoces? Y aquí un verdadero varón israelita en el que no hay engaño. ¿Y tú cómo me conoces? Él sabía que él así era, que era verdaderamente israelita, tenía teología, estaba esperando al rey de Israel, estaba esperando al Hijo de Dios y sabía que no había engaño en su corazón. ¿Y tú cómo me conoces? Así antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Oh, este es el Hijo de Dios. Le descubrió su corazón. Qué lindo, hermano. Mejor sigamos aquí rápidamente. ¿Cómo voy, hermano? Dios mío. ¿Y usted ya tiene preguntas? Ahí hay preguntas. Entonces solo le voy a leer así rapidito, porque me interesa mucho. No le voy a decir dónde está, después se lo digo. Me interesa mucho porque unas Biblias dice que el Señor se acerca y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que yo crea? Pero la Biblia en inglés dice, mire, hermano, sinceramente nosotros éramos bien ciegos, hombre. Por lo menos yo no entendía nada, ni de la vida entendía yo, hermano. Y cuando vine a Cristo, ¡pau!, se me abrieron los ojos. Yo puedo decir junto con el ciego de San Juan capítulo 9, yo creo que Él es el Hijo de Dios. No solo porque resucitó dentro de los muertos. Yo no lo he visto a Él, yo no he visto resucitado al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, yo lo vi a Él en visión, pero Él estaba crucificado. Y me hablaba. Fue una experiencia tremenda, gloriosa para mi vida. Pero yo no lo he visto así como lo vio el hermano Otto, por ejemplo, ¿verdad? Que se apareció y él lo quiso tocar y se le desapareció. Yo no lo he visto así. Yo anhelo verlo, hermano. ¿Usted no anhela ver al Señor Jesús? Mire, si no lo miramos, de todos modos lo seguimos esperando. Pero ¿no le parece a usted que sería mejor? No como Tomás. Si no meto mis manos en sus heridas, no creeré. No, así tampoco. Pero ¿no le parece que sería maravilloso
El poderlo ver, claro que sí. Entonces usted antes era ciego y ahora ve. Yo también, y esa es una señal de haber creído en el Hijo de Dios. Qué lástima. Yo tengo que terminar. Eso que le leí estaba en el capítulo 9. Y solo una cosa más. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Oh sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios sobre la tierra. A veces nosotros le pegamos unas arrastradas en las predicaciones a la pobre Martita, hermano, que yo creo que hasta las hermanas que se llaman Marta se deben de sentir mal, fíjese. Y algunas quieren cambiarse de nombre, dice, pero hermano, pero esa mujer también era admirable, hermano. Así que todavía no se cambia el nombre porque es muy caro eso. Mejor démosle lugar a las preguntas. ¿Tienen preguntas, hermanos? El micrófono Sí. Gloria a Dios. Dice, Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué significado tiene cuando Él mismo dice que Él era el Hijo del Hombre? Buena pregunta. Jesús aparece en la Biblia como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre. Me da un poco de pena hacer el otro porque van a creer que saber que... Ahora sí, como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre, ¿verdad? Como Hijo de David y como Hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque en la cuadridimensión, por decirlo así, el Señor se tenía que manifestar de 4 formas. Como hijo del hombre, Él se tenía que manifestar en la promesa que le había hecho a Adán. Ese es un estudio tremendo, por eso le digo que qué buena la pregunta, hermano. Esa sería una pregunta como para dedicarle unos 4 domingos en la noche, porque hay que ver por qué es hijo del hombre y qué es lo que hace como hijo del hombre. Son funciones distintas. Por ejemplo, fíjese usted que, mire. Por ejemplo, cuando le dicen hijo de David, hay que averiguar qué era lo que hacía cuando le decían hijo de David. Y de vez en cuando sanaba, pero solo sanaba israelitas cuando le decían hijo de David. Como hijo del hombre, él venía prácticamente a expiar el pecado de toda la humanidad. Como hijo de David, él venía a cumplir las promesas del pacto davídico. Como hijo de Abraham, él venía a cumplir las promesas que le habían dado a Abraham. Pero como hijo de Dios, él venía a englobar toda la creación para reconciliar los cielos y la tierra. Por esa razón es que a veces él se decía hijo del hombre y a veces se decía hijo de Dios. A veces mire, se lo voy a poner de otra manera. ¿Quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos dicen que eres fulano, mengano, pero bueno, ok, ¿y ustedes qué dicen que soy? El hijo de Dios. Y él se había nombrado en ese momento hijo del hombre. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro que era el hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Son conocimientos distintos de la misma persona. Ojalá que nosotros conociéramos la plenitud de Jesús, hermano. Ojalá que conociéramos la plenitud del Señor Jesucristo. Dios mío, nosotros no llegamos a conocer eso si somos carnales. Espirituales tal vez un poquito. Sí, hermano. Hermano Sergio dice, ¿por qué Felipe le pregunta a Jesús, muéstrame al Padre y nos basta? Y Jesús le contesta, tanto tiempo que me has visto y aún no me conocen. Entonces, ¿por qué le decimos que Él es el Hijo si Él mismo se dice que es el Padre? No, él dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces, en ese momento él está haciendo una diferencia. Lo que él está haciendo ver en ese momento son las delegaciones. Y está muy bueno que hayan preguntado eso, porque cuando uno delega a una persona, aquella persona se convierte en un brazo de uno. Y entonces viene a ser uno. A veces, hermano, uno traslada instrucciones, digamos como pastor.
Digamos, yo cuando viajo, yo me comunico por teléfono y cuando me logro comunicar a la casa, pues gloria a Dios, y cuando me logro comunicar a la iglesia, pues gloria a Dios. Pues, pero cuando me logro comunicar a la iglesia, me comunico con hermano Abraham. Entonces le digo yo a Abraham, me preguntan una cosa, hagan esto, esto, esto y esto. Ok, entonces viene él y lo hace, pero no fue él, fui yo. Pero cuando yo me logro comunicar a la casa, entonces yo le digo a mi esposa, deciles que hagan esto, esto, esto y esto, pero soy yo el que lo está diciendo. Ella es una mensajera, es como que si yo le escribiera una carta, ella la reciba y la traslada. Si dicen, no, ella ¿cómo le voy a recibir al hermano Abraham? ¿O cómo le voy a recibir al hermano? Entonces están desechándome a mí, porque es una delegación. Entonces cuando el Señor dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen, Él estaba diciendo, yo soy la delegación del Padre. En otras palabras, vengo en nombre del Padre, y como Él ya me reconoció como su hijo amado, yo soy prácticamente el Padre. Pero no que Él fuera el Padre. ¿Me doy a entender o no, hermano? Yo espero que sí. Si hay alguna duda, sería fabuloso que usted mandara otro su papelito para aclarar eso. Hermano Sergio, en el verso 30 del capítulo número 10 de San Juan dice, yo y el Padre somos uno, por la pregunta que estaban haciendo. Ese es otro versículo tremendo. Yo y el Padre somos uno. Entonces Él podría decir, tanto tiempo que me has visto. Mire pues, mire hermano, digamos si yo recibo una delegación para ir a México, y entonces, hace un tiempo hace poquito tiempo me mandaron a mí en una delegación a Honduras. Yo iba como delegado apostólico. Entonces me reuní con los hermanos que tenía que reunirme para arreglar el problema que tenían. Y entonces en el problema que se estaba suscitando, entonces logramos calmar las cosas. Entonces me dijo uno de los hermanos, bueno, entonces la próxima semana nosotros vamos a hablar con el doctor. Un momento, le dije. Entonces, ¿por qué va a ir a hablar con él si él me mandó a mí? Le dije. Entonces usted no está aceptando la delegación de él, es como que él hubiera venido. Le dije. Se lo hago ver, no por carburarle, sino que para explicarle, ¿verdad? Porque, sí, hermano, no vaya a creer usted otra cosa. Entonces, mire, hermano, las delegaciones es un tema que debemos de escudriñar. Está serio eso, ¿verdad? No sé si entendieron la pregunta, hermanos. Allá atrás, ¿entendieron la pregunta o no? Repetirla porque dicen que no. Óigala. Cuando resucitaron los santos, luego de testificar, ¿qué pasó con ellos en Mateo 27:53? Creí que iba por otro lado la pregunta. Y gracias a Dios que no era por ese lado. Mire, cuando ellos resucitaron, entraron, testificaron y se los llevó el Señor. Entonces en 1 Corintios 15:23 dice que la resurrección está de la siguiente manera. Número 1, Cristo. Número 2, las primicias. Esos son esos señores. Se los llevó al cielo. Número 3, los Cristos en su venida. Nuestras Biblias traducen los que son de Cristo, pero en el original dice los Cristos en su venida. Y número 4, los del fin, cuando Él tome todo el poder y se lo entregue al Padre. Así es la cosa. Sigamos, hermano. Y no voy a explicar lo otro, pues lo otro no lo preguntaron, ¿verdad? Sigamos, hermano. Hermano Sergio, usted dijo que el domingo pasado que éramos hijos del Señor Jesús. Y la Biblia declara que Él nos dice hermanos ante el Padre. ¿Y qué pasó? Entonces, la diferencia, ¿por qué somos hijos de Jesús? Mire, hermano, esto es más o menos como la ley del levirato. En la ley del levirato, ¿todos están familiarizados con la ley del levirato o no? Si alguien no está familiarizado con la ley del levirato, que me levante la mano, porque entonces aunque sea algo voy a explicar, porque hay un montón de gente. Muy bien, mire, la ley del levirato es la siguiente.
Si un personaje se casaba con una señora y no le engendraba hijos, entonces, y él se moría, entonces ella no podía heredar la herencia que le correspondía, no la podía heredar, porque no tenía un hijo. Entonces, le tenían que dar un hijo para que ella heredara esa herencia. Entonces, la única forma como Dios lo hizo, digamos, en este tiempo hay, ¿cómo es que se llama esa? Inseminación artificial, o ¿cómo es que se llama? Hay otro método. Sí, no, hombre, pero bueno, algo así, ¿verdad? La cuestión está que en aquel tiempo, como no había inseminación artificial, entonces el Señor dijo lo siguiente: el hermano, el cuñado de ella, se llega a ella como su esposo y le engendra hijos. Y cuando le haya engendrado hijos, la deja. El hijo que nazca va a ser llamado hijo del difunto, pero no era hijo del difunto, sino que era hijo del cuñado. Pero la ley decía que era hijo del difunto. Entonces es exactamente igual en esto. El Señor Jesucristo viene prácticamente a levantarle simiente al Padre. Y aunque es nuestro hermano, también es nuestro Padre. Espero haberme dado a entender, porque ese fue el único ejemplo que se me vino. Sí, hermano. Hermano Sergio, ¿será que nosotros se cumplirá lo que dice en el libro de los Hechos? Me seréis testigos. O sea que parte de la iglesia... Solo perdona. ¿Sabe qué otra cosa? Digamos, hay gente que se mueren los papás muy, muy jóvenes, los niñitos, y tienen un hermano grande. Y el hermano grande le hace frente a todo. Y cuando ese hermano grande... Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.